Enciende tu mente, respira otra vez. Hay algo en tu pecho que pide crecer. No es lo de afuera lo que va a mandarte, es tu propia voz llamándote a levantarte. No naciste para quedarte en lo mismo. Tu historia se mueve cuando eliges lo vivo. Sueltas el peso, dejas de dudar. Lo que eres de verdad comienza a brillar. Hoy decides creer, hoy decides avanzar. Cuando alineas el alma todo vuelve a encajar. Frecuencia de grandeza, sintoniza tu interior. Frecuencia de grandeza, despierta tu voz. Frecuencia de grandeza, ya no vuelves a esperar. Frecuencia de grandeza, te viniste a transformar. No es sobrevivir, es vivir con propósito. Caminar con firmeza, sin miedo al vacío. Cada paso sincero te enseña el camino, y el brillo más puro nace de lo simple. Si te caes, te levantas con más claridad. La herida se vuelve fuerza al sanar. Lo auténtico crece cuando dices la verdad, y tu luz se abre paso en la tempestad. Hoy decides creer, hoy decides avanzar. Cuando alineas el alma todo vuelve a encajar. Frecuencia de grandeza, sintoniza tu interior. Frecuencia de grandeza, despierta tu voz. Frecuencia de grandeza, ya no vuelves a esperar. Frecuencia de grandeza, te viniste a transformar. Soy Angie, tu guía, y no tienes que fingir lo que ya está despierto, solo quieres salir. Si estás listo, da el paso, deja atrás la tensión. Tu mundo cambia ahora cuando escucha el corazón. Frecuencia de grandeza, sintoniza tu interior. Frecuencia de grandeza, despierta tu voz. Frecuencia de grandeza, ya no vuelves a esperar. Frecuencia de grandeza, te viniste a transformar. Bienvenidos nuevamente a su programa Frecuencia de Grandeza. Me siento muy feliz y agradecida por tenerte nuevamente aquí a mi lado, un programa más con temas poderosos que vamos a compartir en este espacio para transformar nuestra manera de vivir. Y ya sabes, soy Angie Vázquez, te doy la más cordial bienvenida, conferencista, mentora y autora del libro bestseller Extraordinariamente Yo. Pues muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden que pueden participar enviando sus preguntas, sus comentarios, sus dudas al icono de WhatsApp que vas a encontrar en el canal de programación y de transmisión. Y también puedes participar en nuestras redes sociales de Eres Infinito. Hoy realmente me siento muy contenta porque el tema que vamos a hablar el día de hoy es muy poderoso y que nos toca profundamente, y es la autoestima real. ¡Ay! Vivimos buscando la aprobación.
reconocimiento y validación. Queremos que nos vean, que nos acepten y nos confirmen que somos suficientes. Pero, ¿sabes? ¿Qué sucede cuando dejamos de vivir para demostrar y comenzamos a vivir desde quienes realmente somos? Y para hablar de esto, ay, wow, te tengo un invitado de verdad que nos acompaña el día de hoy. Es consultor David García Castillo. Y permíteme leerles tu semblanza, la verdad que me encanta que esté aquí con nosotros y que hace la energía masculina esta mañana. Así que antes de que le pase el uso de la voz, quiero compartirte su semblanza. ¿Cómo estás, David? Buenos días. Ahorita te paso el uso de Hola, la voz. buenos días. Qué gusto Claro, estar contigo y con tu audiencia. Gracias por la invitación. gracias. A ver, permíteme. Y pues quiero decirte, por favor, que David García Castillo, pues es un emprendedor innovador que inició un camino en Tlaxcala en 1994 con la fundación de Fusion Señalización Industrial, que es una empresa dedicada a la fabricación de letreros para comercios, industria y carreteras. Su espíritu creativo lo llevó más adelante a incursionar en el ámbito cultural con la creación de Editorial Tinta Negra y Roja en 1999, consolidando un puente entre las artes gráficas y la difusión cultural. Su interés por la cultura profunda de México lo condujo a Michoacán, donde impulsó proyectos de gran impacto como la revista Al Encuentro de Nuestras Raíces, la recuperación del Festival Purépecha y acciones de imagen urbana y remediación ecológica en Uruapan y otros municipios. Con el tiempo, ha emprendido diversas empresas de servicios comerciales, siempre con la visión de transformar entornos y generar oportunidades. En el 2013, fundó Mexicano Consultores, con la misión de desarrollar destinos turísticos integrales y revalorar la cultura local. Su proyecto Nahuel Cuatro Señoríos, fue reconocido en 2014 con el Premio Nacional de Desarrollo Regional, otorgado por la SEDATU, gracias a su enfoque e identidad, inclusión y sustentabilidad. Hoy asesora a gobiernos estatales, municipales y a la iniciativa privada en la construcción de estrategias turísticas basadas en el patrimonio natural y cultural, diseñando cadenas productivas que cumplen la promesa de ofrecer experiencias auténticas y memorables a los visitantes. Su trayectoria es testimonio de que el emprendimiento, cuando se une a la pasión por la cultura y el compromiso social, pueden transformar comunidades y abrir caminos de superación personal. ¿Qué tal, Buenísimo. Así que el día de hoy nos va a compartir precisamente este tema. David, es un lujo tenerte aquí. Pues es todo un gusto y pues pocos temas impactan tanto en nuestra felicidad, en nuestra paz mental, como el tema de cómo nos evaluamos, nos valoramos. Así es. Y David, me parece que hoy en día todo el mundo sufre por su autoestima. Vas a las escuelas, a las empresas, hablas con amigos y la inseguridad está a flor de piel. ¿Por qué crees que se ha vuelto una problemática tan grave en estos tiempos? Los que tenemos la experiencia de haber tenido una infancia antes o durante los ochentas, fuimos testigos de esta avalancha mercantilista. Ese es el asunto, que nosotros sí hemos visto una evolución, porque antes los señores, las personas en lo general, pues se les valoraba por lo que podían hacer, por lo que aportaban a su comunidad, por cómo eran consigo mismos, y ahorita vivimos en una avalancha mercantilista que se ha agudizado en los últimos años. Entonces, eso creo que es el factor de origen porque la mercadotecnia nos dice para que vivas perfecto y vivas feliz, pues necesitas esto, esto y esto. Entonces, todas esas carencias nos crean insatisfacción, infelicidad, y creemos que el ser, el éxito, pues depende de que tengas ese coche, de que tengas esa ropa, de que tengas ese paseo.
Y entonces empezamos a poner nuestra autoestima en las manos de la validación de los otros. Creo que ese es el origen de esta crisis. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Nos traen la necesidad y luego nos venden la cura falsa. Entonces estamos limpiando todo ese ruido del mercado y de la publicidad. ¿Cómo definirías entonces la autoestima real? En términos muy sencillos es cómo nos vemos a nosotros mismos. ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas de ti? ¿Qué haces contigo cuando los demás no te están viendo? Creo que en esencia es esto y como una buena autoestima, la autoestima real como la calificas, como bien les dices, para que sea saludable debe estar sostenida en tres pilares. Y creo que un buen ejemplo es precisamente los banquitos y las mesas que se sostienen de tres patitas. Aunque esté una más corta, jamás se van a caer. Entonces, cuando uno tiene un autoconocimiento claro, una autovaloración y una autoafirmación, yo creo que es cuando se manifiesta una autoestima fuerte. ¿Qué significa? ¿Qué piensas de ti? ¿Qué piensas de ti? ¿Cómo te calificas? Hay muchas personas que dicen, yo soy de los que nunca, las chicas, yo soy de las que siempre. A mí no me gusta, yo soy muy inteligente, ¿no? Yo no sirvo para eso. Esa forma en que te ves es uno de los pilares. La autovaloración es em, cuando alguien no te dice algo, cuando alguien no te lo reconoce, no te aplaude, no te da la palmadita, ¿cómo te sientes contigo mismo? ¿Estás satisfecha? ¿Estás agradecido con lo que has conseguido, logrado para ti? ¿O necesitabas que los demás te lo aplaudieran? Entonces, Sí. esa parte de cómo, Ujú. cómo, cómo te piensas primero, cómo te sientes después, se completa con qué es lo que haces contigo. Y aquí hay siempre muchos ejemplos. La autoafirmación es lo que haces para ti y se manifiesta en un respeto personal. Por ejemplo, no puedes tomar o no quieres tomar. Y nunca falta el amigo ebrio que a fuerza te quiere empujar la cubita. Y entonces cuando cedes, cuando dices, bueno, nada más una, realmente no estás respetando tu salud, no estás respetando tu integridad, estás concediéndole a los demás y esto se manifiesta en todo. Si ya te gritaron, si ya te ofendieron en la escuela, si ya te exigieron de más en más tiempo en el trabajo, cuando tú haces un acto que va en contra de ti, esa parte está floja. Entonces, cuando estos tres elementos están bien posicionados, está bien soportada tu autoestima, es lo que piensas de ti. Fíjate qué tan importante lo que acabas de mencionar, el que tengamos todos ese autoconcepto y cómo lo formamos desde que somos niños, o sea, cómo nos vemos a nosotros mismos. Y esas etiquetas que de pronto nos compramos, que nos dicen las personas, es que no eres bueno para esto, o entonces nos las vamos creando y las asumimos propias. Y qué tan importante es irlo trabajando, eh, e ir cuidando realmente quiénes somos y saber que como seamos tenemos un valor personal. Y lo que importa es el contexto. Yo recuerdo hace unos meses un tema que decía que si tú no te sientes valorado, dice, ¿cuánto cuesta una coca en un aeropuerto y una coca en un mercado? Dice, es lo mismo, es el mismo producto. ¿Qué es lo que lo hace distinto? El contexto. Entonces aquí viene lo que compartes, ¿no? La autovaloración, el que tú sepas quién eres, el que tú sepas que vales, independientemente del contexto donde te encuentres. Y ahí es donde compartes la reafirmación, ¿no? Igual te dices, tómate la cerveza, pero si tú sabes quién eres y para qué, cómo te cuidas, ya no va a ser tan fácil el que te muevan. Pero ¿sabes qué? Cómo los medios nos venden la idea, esa idea artificial de quiénes somos por tener algo o no tener. Entonces, justo es esa pata la que hacemos y en ese deseo de aparentar entran las redes sociales. Hoy vemos a la gente subiendo fotos de lo que comen, de la ropa que usan, de los viajes,
ese mundo perfecto que se hacen en las relaciones, todo con el fin de acumular vistas y likes. Ay, y ahí es donde se atasca la gente hoy en día, ¿verdad? Creo que las redes ahorita es el máximo ejemplo de mercantilismo que te digo y es donde de verdad están atascadas muchas personas porque pues no están compartiendo un café de manera genuina, no están disfrutando el café, no están comprando esa ropa porque les venga bien, les favorezca, es porque es la moda, es porque alguien ya se lo vieron. De verdad que hay un constructo social, mencionando lo que decías hace ratito, que nos presiona a seguir ciertos roles. Y eso todavía en la escuela es muchísimo más evidente, pero no deja de aparecer en todo momento en cómo te ven los vecinos, en cómo eh, te entienden en tu familia, el rol que asumes dentro del trabajo. No nada más es la actividad para la que te contrataron, este es de los que siempre llegan tarde. No, este cuate es de los que siempre andan de barberos en la escuela, por ejemplo. No, él no, porque él es de los sonsos. No, a él no, porque él es de los matados. Entonces siempre hay una tendencia, obviamente, de los grupos sociales a darle una etiqueta a los participantes de esos grupos para poder identificarlos y convivir. Pero el peligro está en precisamente no saberse quién es uno, casarse con el rol que te quieren encasillar y no salir de ahí. Y entonces eso es lo que yo noto ahorita en las redes sociales. Muchos de los que me conocen saben que ni siquiera uso redes sociales, porque no estoy buscando la validación en los ojos del otro, es en lo que hago contra lo que he hecho, en lo que puedo conseguir con las nuevas ideas. Y entonces cuando sacan la foto de lo que están comiendo o en dónde están comiendo, es triste porque es artificial, es una realidad completamente artificial. Y cuando apagas la cámara, pues te quedas contigo mismo. Y ahí está el vacío si es que existía. Entonces, eso creo que es uno de los principales efectos que ha dañado porque la gente asume que la aceptación viene de afuera en vez de que sea una valoración propia. Y entonces, pues dependen de likes, dependen de aplausos, dependen de vistas. Y yo creo que es un gran ejemplo, ¿no? De lo que nos está fallando. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo, como hoy en día la autoestima o el sentirme validado por los likes o por el que sube el algoritmo, es como me siento valorado y llamado cuando de pronto muchas personas ni siquiera te conocen y no están realmente cuando tú los necesitas. Entonces Es que ese es el asunto. Hemos visto cantidad de ejemplos de influencers que dicen tener miles de seguidores y cuando convocan alguna reunión llegan 7. Cuando requieren de una aportación económica para alguna causa, 5 dan dinero. Entonces, la verdad es que es completamente artificial, es una falsa idea y tristemente los chicos son los que más la han comprado. sí. Y de verdad que hoy en día, cómo eso es la manera en cómo ellos se sienten valorados y cuántos caen en esa situación. Y en este sentido, David, quisiera preguntarte sobre esos roles de género y los tipos de autoestima. En esta presión nos pega a todos, pero me imagino que se manifiesta de una manera diferente. ¿Cómo buscan la Definitivamente, aprobación ¿eh? los hombres y las mujeres en este entorno? Sí, 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 hay una diferenciación en cuanto a eh, cómo lo viven hombres y mujeres, porque hablando de este constructo social, al hombre pues le exigen que sea fuerte, al hombre le exigen que sea exitoso, que sea un buen proveedor, se le exigen muchos elementos, por ejemplo, ser valioso dentro de un círculo social, no sé, es buen bebedor, es buen trabajador, es buen jugador en el equipo de fútbol de aquí de la colonia, siempre se le exige al hombre y entonces
es una prisión para el hombre estar dentro de esas condicionantes, porque su valor personal lo adquiere a través de estos logros. Entonces, y estos logros, digo, volcados hacia afuera, no hacia uno mismo, sino qué tanto puedes dar como resultados a los otros. Esa es la validación de un hombre. Y el no tenerla, por ejemplo, conocemos muchos casos, ¿no? De hombres que se derrumban porque perdieron el trabajo, porque ya no tienen los mismos ingresos y piensan que ya no valen. Siguen siendo el mismo individuo, pero piensan que ya no valen, porque así es como los está calificando su entorno. Para el caso de las mujeres, yo creo que sí es un poco diferente, porque eh, eh, todas las mujeres, yo noto que tienen una insistencia tremenda en seguirse viendo jóvenes, o sea, no viven el paso de los años igual que los hombres. Entonces, estas cuestiones de siempre verse jóvenes, siempre ser agradables para la mayor cantidad de gente posible, pues les hacen trabajar el doble en cosas aparentemente sencillas para lograr esa aceptación de las personas. Entonces, ¿cuántas mujeres no aguantan lo indecible con la familia de su esposo, sufriendo a manos de la cuñada, de la suegra? Y por más que se esfuercen, pues nunca obtienen esa validación, porque la estaban buscando en donde no debería, que es afuera, es hacia adentro. Entonces, yo creo que sí se vive de manera distinta. Y, y a veces pareciera que los hombres no son comprendidos y es que es de verdad como el mismo contexto o las creencias nos han ido forjando. Los hombres tienen que actuar de esta manera, las mujeres tienen que actuar de esta manera. Y sí, precisamente es esa forma de sentirse no valorados y no suficientes, que eso es lo peor del caso, o sea, no sentirse suficientes con lo que son y las mujeres tampoco. Y mientras estaba escuchando, sí, realmente me vino muchas ideas de mi entorno. Yo, te comparto, soy del pueblo de San Bartolomé Couchimacla, que está a las orillas de la Malinche, y todavía hay muchas creencias limitantes con respecto a eso. Entonces, sí afecta muchísimo la autoestima tanto a las mujeres y de los hombres. Entonces, a mí me queda clarísimo que vemos y que existen tantas variantes que hacen una no sana seguridad o una estabilidad. Entonces, me gustaría, David, si me pudieras compartir cuáles serían como esas variantes de autoestima que se pueden ver reflejadas o no en las personas. Pues a los humanos nos encanta hacer cuadrículas, hacer gráficas, porque esquematizar las cosas siempre nos facilita un poquito, ¿no? Y me parece que los psicólogos lo hacen bien cuando ponen una tabla de autoestima alta y autoestima baja, y cuando le dan un nivel de firmeza o fragilidad, porque eso nos pone en cuatro posiciones que es muy fácil de identificar en las personas. Hay quien tiene una autoestima segura y firme, pase lo que pase, pues sí le molestará, sí le dolerá algún fracaso, pero sabe qué es lo que está buscando, sabe qué es lo que vale, sabe qué es lo que puede y sigue adelante, no se inmuta. Oye, no lo hagas, no te va a funcionar, o ¿por qué no mejor? No importa. Eso es una autoestima segura y firme, que sería, digamos, una posición alta y estable. La segunda, que a lo mejor se la vemos mucho precisamente a las personas en redes, a políticos, no sé, es la inflada pero frágil. O sea, sigue siendo alta, pero es inestable. Si le dices, si le señalas algo, uy, ya se te van a los gritos o a los empujones porque se sienten inseguros en el fondo, aunque se presenten como Superman, se presenten como sea, Ujú. están necesitando precisamente lo que mencionamos hace un momento, de ese halago, de ese aplauso, pues para saber que sí son. Y eso es eso es inestable. O sea, el ego está alto, pero es inestable la autovaloración. Creo que tristemente vemos a muchas personas
en este tercer escalón que ponen los psicólogos, que es la baja y estable. Esta baja y estable es pues una resignación permanente. No, eso no es para mí, no, no creo, pues, cuándo lo voy a conseguir, yo no me lo merezco, eso es para otros. Entonces, están tranquilos, estables, pero tienen una autoestima baja porque sus potencialidades seguramente sí se los permitirían. Pero estas creencias de las que hablábamos, ¿cómo piensas de ti? Pues los limitan. Y hay una cuarta que es precisamente esta autoestima baja y en una posición inestable, que pues depende de cómo amaneció el día, de si el perro les movió la cola, de si alguien les dijo buenos días, porque si no ya están de malas o están de buenas, si se lo pudieron comprar están contentos, si no se lo compraron están echando pestes. Eso es algo trágico porque están de verdad al garete, son un péndulo emocional, son un barquito a la deriva y no se sostienen por sí mismos, son como un espejo, ¿no? Que refleja lo que su entorno les inyecta. Entonces creo que para muchos es fácil ubicarnos en una de estas posiciones. Hay intermedias, desde luego, pero estas cuatro posiciones creo que clarifican cómo se mueven las personas con su autoestima. Gracias David por compartirnos esto y ponernos como esa radiografía clara de cómo lo percibimos, porque realmente es así, y qué tan delicado es el tener esa. Me ocupa, ahorita que lo que compartiste, me ocupa mucho lo que es la validación o la autoestima inflada, porque ponemos todo o creemos la capacidad que somos, lo que valemos a terceras personas, a lo que piensan los demás, y muchas personas están expuestas, más como lo compartían los políticos, los artistas, que cuánta gente se mete a las drogas porque no puede con eso, porque no puede con la validación cuando son artistas y cantantes que toda su venta está en su físico, en cómo se ven, y ponen toda su autoestima y todo su valor en lo externo, pues sí llegan a perjudicarse muy feo en cuestión de su salud. El, el no, el no reconocerse, esos puntos, regresamos a ese eje que tú compartías, ¿no? El autoconcepto. Qué tan poderoso es que tú te conozcas, que tú sepas quién eres y que tengamos la posibilidad del control emocional para no contestar cuando se trata de las redes sociales, el que tengas la validación externa, el que tú sepas cómo contestar, el que tú sepas darte ese valor y no caer en el juego, ¿no? Y hablando del otro tipo de autoestima, la baja, donde lo que estás haciendo es protegerte, pero en esa zona de confort de que estoy aquí, sí conozco mis capacidades, pero no ir el siguiente paso por miedo a. Y aquí vienen Claro. muchas cosas que después nos vas a compartir con las herramientas que nos traes para compartirnos. Pero sí, o sea, ¿cómo está ese miedo de no enfrentar las cosas por qué dirán? Porque aún ahí tengo la validación afuera, no está dentro de mí, está afuera. Entonces, no hago las cosas por miedo al fracaso, por miedo al que dirán, por el miedo a no ser exitoso, realmente. Entonces, se quedan ahí donde están. Y de verdad que qué fuerte, ¿no? Qué fuerte porque sí estamos, digo, estamos porque de pronto me pasa que ponemos el conocimiento, damos el poder a las personas de cómo nos sentimos. Y no debe ser así, ¿no? Tener esa. Acabas de dar el clavo. Cuando lo pones afuera de ti, los demás son los que toman la decisión, cuando debió Así, ser siempre uno. así es, David. Y bueno, me gustaría invitar ahorita a la audiencia que nos están escuchando, si tienes algún comentario sobre el tema que estamos este día compartiendo, por favor, haznos saber qué te gustaría saber, qué ejemplos tienes para mostrarnos, para compartir. Sería muy bueno saberlo, saber que nos estás acompañando y saber que esta información te es útil o que también te está dando como ese alto en el camino de decir, híjole, sí es cierto,
sea, estoy poniendo mi validación en donde no, estoy poniendo el foco donde no debe ser así. Entonces, compártenos, por favor, esta mañana que estamos compartiendo con David García este poderoso tema. Y bueno, David, pues me encantaría en lo que, en lo que se animan a compartirnos sus ejemplos o también algunas experiencias, ¿por qué no? Si tienes algo que nos puedas compartir, va a ser muy útil para enriquecer este tema, ya que este programa pues lo hacemos todos para sumarnos. Y bueno, pues ya con todo esto de la autoestima y cómo estos tipos de cómo se están evaluando, a mí me encantaría y me queda claro ahora que con lo que estamos escuchando, que sí es importante identificarnos en dónde estamos y sobre todo si estamos en la montaña rusa, que creo que de pronto sí nos pasa, de que estamos arriba, de, ay, me pasa algo, pero algo no me pasa y, y ya empieza la mente, ¿no? No, es que no soy buena para esto, ya claro, ya lo sabía, no me va a funcionar, entonces ahí es donde se puede trabajar, porque dices, oye, no siempre puedes estar arriba, pero tampoco puedes estar abajo, o sea, hay cosas que puedes mejorar y que todo depende de nosotros, pero a veces no lo vemos. Entonces, como bien lo comentas, el ego de cristal de que, híjole, poquito y para el suelo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a construir una autoestima, sobre todo saludable, pero lo más importante, que sea auténtica? ¿Hay un mapa, David? Eh, cuando, cuando hacemos en el trabajo que yo hago el modelo de negocios para una empresa, hay algunas fases que yo he notado que siempre también le aplican a una persona, no nada más a un negocio. Y lo primero es hacer una evaluación, por ejemplo, de las capacidades. Y eso es algo que también aplica para nosotros como individuos, conocernos, conocernos. Eh, Estaba ayer platicando con una persona que me decía que si sabías hacer algo, ya te metieras a eso y ya no le buscaras. Y yo nada más escuchaba que decía, no aspires, no aspires, no innoves, no innoves, no pruebes, no pruebes. O sea, él trataba de justificar lo que él no quería arriesgarse a hacer, diciendo, esto lo he hecho por años y así estoy contento y yo no sé por qué la gente no está tranquila y satisfecha con una sola cosa que pueda hacer. Yo creo que esa parte no es tan saludable porque creo que la primer condicionante para que vayamos fortaleciendo nuestra autoestima es conocernos. Y conocernos implica ir probando, ir explorando, ir experimentando cosas que nos han llamado alguna vez, pero que por las inercias no lo hemos podido hacer. A alguien le gusta jugar, pero toda la vida se la pasa metida en una oficina. Y el día que se le ocurre efectivamente irse a parar allá al equipo de fútbol de su colonia, pues se anima a jugar y resulta que es buen goleador, por ejemplo. Nunca nos damos esas oportunidades porque los demás nos cierran los caminos, pero lo triste es cuando lo cierra uno mismo, ¿no? Entonces, yo creo que la primera parte sería, si hubiera algún mapa, es conocerse a sí mismo y no nada más desarrollar los talentos que uno tiene, sino explorar nuevos. El segundo sería aceptarse. No, ya vi que no lo hago para nadar. No, ya vi que no lo hago para escribir. Ya vi que no lo hago para... O sea, está bien, no seré bueno en esto y en lo otro, pero sí soy bueno en aquello. Esa aceptación también de, oye, si eres bueno para dibujar, pues ponte a dibujar también. No nada más dibujar, no quitarte de las otras actividades también. Entonces, esa es la parte que a mí me extraña mucho de las personas que están en esta autoestima medianamente baja, que son los que jalan a los demás hacia abajo. ¿Para qué lo vas a hacer? ¿De qué te sirve? No, 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 no. Uno debe aceptar lo que puede y lo que no, y a partir de allí hacer lo que esté a tu alcance, porque uno no es pulpo, uno no tiene 50 horas al día, hay muchas limitantes, pero puede ir uno haciendo poco a poco otras cosas que vayan permitiendo que uno se conozca más a sí mismo a través de estas nuevas prácticas. Entonces ya tenemos dos elementos, conocerse, aceptarse en lo que uno puede y lo que no puede,
lo que no sabe, lo que no sabe. Y esto nos lleva a una tercera parte que es interesante, que es la del respeto que mencioné hace ratito. Si uno ya sabe poco más quién es y uno sabe también esas limitantes, uno puede empezar a respetarse de una manera. Si uno ya vio que su salud es frágil, entonces, pues el respeto empieza por cambiar el hábito alimenticio. Se manifiestan muchos ejemplos, pero yo creo que el respeto es el que a la larga va a mantener esta fortaleza interna. El no a los demás es de lo más complicado, ya sea que porque los queremos muchísimo, porque los respetamos y no queremos dañarlos, porque hacer algún comentario nos puede poner en una situación un poquito endeble en el trabajo. De verdad que hay muchas condicionantes, pero son aparentes. Voy a adelantar que yo creo que todo es un juicio mental que no tiene que ver con la realidad. Y cuando uno le dice, por ejemplo, al jefe, sí, ahorita lo termino, no he comido, tengo una hora, déjame agarrar aunque sea 25 minutos, termino de comer y lo sigo haciendo, pues el propio patrón te va a ver de otra manera. No nada más te va a ver responsable con el trabajo, te va a ver responsable contigo mismo y por supuesto que te tiene que valorar de manera diferente. Lo haces rápido, sabes que hay prisa en el trabajo, lo completas, completas tu actividad de comer, pero te estás respetando esencialmente. No, hijo, eso no te lo puedo comprar por esto. No, hijo, eso no te lo puedo conceder por esto otro. Eso es lo que tenemos que hacer, pero os parecerá complicadísimo porque no queremos herir a los otros. Pero no, yo creo que es importantísimo porque si nosotros caemos en ese error de no respetarnos a nosotros mismos, de verdad que vamos a terminar perjudicando a los otros. Se pone en una situación delicada o hasta arriesgada, lo personal por concederle, por ejemplo, a un hijo, y al ratito uno sale hasta lesionado con tal de haberle concedido el hijo, pues el hijo se va a quedar sin papá. O sea, ¿para qué quieren a un papá arriesgado que le conceda al hijo, o a un papá triste por concederle X cosa, cuando mantenerse fuerte le va a ayudar a su misma autoestima en el futuro? Y lo mismo en el trabajo. Termino con el estómago molido y yo era bueno en X actividad en el trabajo, pues me tengo que despedir porque ya es imposible seguir ese ritmo y la empresa pierde. Entonces, de verdad, no respetarse a sí mismo es faltarle al respeto también a los demás. Y esto nos lleva a, si fueras tú una escalera y que no puedes llegar arriba si no pasas por los escalones intermedios, eso nos lleva a esta parte final que es quererse. A veces es imposible a uno quererse porque no se conoce, porque no se respeta y no se acepta. Pero cuando has cumplido, cuando le has concedido un poco de atención y tiempo a estos tres aspectos, pues te quieres tal como eres y a partir de ahí te puedes reinventar, que esa es la parte que me parece más interesante. ¿Por qué? Porque la autoestima no es algo permanente, no es algo que sea todo el tiempo fija. Se mantiene estable o a veces es inestable, pero en lo general nunca es fija, nunca es fija. Entonces no opinamos de nosotros mismos lo mismo que opinábamos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, ahorita. En unos años más vamos a tener una opinión distinta. Entonces hay que entender que la manera en que nos vemos siempre va a estar cambiando. Entonces, por eso es importante que cuando uno se logra aceptar y querer, en esencia quererse, uno está en condiciones de seguir en pos de ese cambio de preferencia hacia una posición más estable y más saludable. Wow, qué reflexión tan poderosa que de esta escalera de autoconocimiento, porque de verdad, cuando nos conocemos realmente, y vuelvo, o sea, ¿qué tan poderoso sería que tú hubiera conocido eso cuando iba yo en la primaria o en la secundaria? Porque otro rollo sería mi vida o tal vez la vida de muchos jóvenes. Lo bueno es que ya como la información ya está al alcance de todos. Eso es bueno, eso es muy bueno, porque también el que sepamos
aceptarnos, el que nos conozcamos realmente, que no nos dejemos llevar por las olas de las redes sociales, por el entorno social. O sea, que sepamos exactamente quiénes somos y qué tan importante es eso, de verdad, desde que los niños, desde que son chiquititos, puedan tener acceso a esta información para poder fortalecer su autoestima, porque también hablamos del ego, pero el ego también es bueno, o sea, el ego también es bueno, porque de pronto pues tiene circunstancias donde el ego tiene que estar ahí, por algo está el miedo. Por algo está, o sea, el ego que nos ayuda a sobrevivir, a correr, a defendernos, ¿no? Pero también está ese ego que no nos permite ver cuáles son esas áreas que requerimos mejorar o que nos permite aceptar a los demás o aceptarnos como somos, ¿no? Entonces, esa parte que compartes de aceptarte es saber quién soy yo realmente, cuáles son mi luz y mi sombra. Y fíjate que de ahí viene una historia que a mí me fascina, que es la historia de dos lobos de una tribu de indios, que se acerca el nieto al abuelo y le dice, abuelo, platícame, ¿qué existe dentro de nosotros? Y el abuelo le dice, hijo, dentro de nosotros existen dos lobos, un lobo blanco y un lobo negro. Y están siempre en guerra. ¿Pero por qué, abuelo? ¿Por qué los lobos están en guerra? Dice, el lobo blanco representa el amor, la ternura, el perdón, la sabiduría, la bondad. Y el lobo negro es el odio, es la culpa, es el miedo, es la soberbia. Y le dice, abuelo, abuelo, ¿y cuáles son los lobos ganará? Y el abuelo le contesta, aquel que tú elijas alimentar más. ¡Wow! Entonces, es bueno, o sea, tener esos dos lobos en nuestro interior, conocernos, el saber que tenemos esas dos posibilidades y que son buenas esas dos posibilidades, pero hay que tener este equilibrio interno de saber hasta dónde puedo llegar en esta escalera de autoconocimiento y decidir cómo voy a alimentar esos lobos. ¿Cómo voy a Ahorita alimentar que esos estás lobos? poniendo, ahorita que estás compartiendo esta historia, recordé que en alguna película pasa una escena efectivamente de un lobo gigantesco y está alimentado por el miedo. Entonces, ahorita que platicaste esta historia, me parece relacionarla con la mente, el lobo negro, y el ser, el corazón, el lobo blanco, porque el ser es el que experimenta, es el que siente. Y la mente, que es nuestro ego, es nuestra interfase para el mundo, por eso definitivamente es necesaria y es valiosa. Pero es Claro, una interfase, no es nosotros. Nosotros no somos el lobo negro, nosotros somos el que está en medio de estas dos condiciones de experiencia, que es el pensamiento y el sentimiento, el ser verdadero y el ser construido, porque el ego es precisamente la manifestación de este constructo que hemos estado diciendo. Si todo el mundo en la vida, en toda la vida me ha dicho que soy un tonto, que yo nunca lo voy a hacer, pues entonces me creo ese títere, ese moped. Termino actuando el personaje que me impusieron, aunque yo sé que no es así, pero no me revelo. Entonces, yo creo que el alimentar uno u otro es, en términos muy prácticos, es a qué le prestas más atención. A tus pensamientos, que son estos extremos egoicos, como decías, de la soberbia, todas estas cuestiones, que son solamente falsas ideas, incluso el miedo paralizante, ¿eh? El miedo paralizante es una falsa idea, porque el miedo real, cuando te llega se te acerca el león, tú brincas, brincas y corres como nunca en la vida. Pero cuando el miedo proviene de una falsa idea, es cuando te paralizas. Entonces, ese no es un miedo natural, normal.
Eso es algo engañoso. Entonces, esta narración que acabas de hacer, creo que me da pauta para comentar que yo creo que podemos ejercitar nuestra autoestima con preguntas constantes. Y la primera precisamente creo que sería en ese sentido. ¿Eres capaz de observar tu diálogo interno? ¿Eres capaz de experimentarlo desde quien consideras que es tu ser y tu esencia y ver cómo es que tu mente presenta tantas ideas? ¿Esas ideas crees que realmente son tuyas? ¿Esas ideas las llevarías realmente a la realidad? O sea, todo lo que estás pensando en negativo, ¿lo ejecutarías? Por supuesto que el ser va a decir, no, claro que no, estaba enojado, no, bueno, entonces son falsas, entonces no eres tú. Entonces somos capaces de autopercibirnos, de analizar por un momento lo que estamos pensando. Entonces yo creo que ese sería un primer ejercicio interesante, que con este cuento que acabas de narrar pudiéramos hacer el símil y decir, estoy alimentando al lobo negro con puras falsas ideas, que son las que me tienen apachurrado, que me tienen amarrado, o soy capaz de entender pues que no son mías, que Exacto. no estoy de acuerdo con esa idea. Y si no estoy de acuerdo, pues puedo actuar en consecuencia, puedo hacer algo distinto. Esa sería un primer ejercicio que creo que podríamos hacer. Poderoso, Adri, muchísimas gracias. Y antes de continuar con el tema, quiero pasarte unos saludos de Jocelyn de Hidalgo. Están mandando saludos al programa. Y Cindy Mendoza de Puebla también. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Gracias, gracias, gracias. Y David, me encanta. Y como en Frecuencia de Grandeza siempre estamos dejando recursos prácticos. ¿Qué ejercicios sencillos nos recomiendas para entrenar estos días? Y también podamos domar a nuestros dos lobos. Exacto. Pues este ejercicio que acabo de mencionar lo hago permanentemente. Estar cuestionando a mi mente, que a veces la entiendo como mente saboteadora, porque cuando las cosas las haces de corazón, y bien lo decimos, o sea, es nuestra propia lengua, nuestro propio vocabulario, refleja esta sabiduría interna. Cuando lo hacemos de corazón, cuando lo hacemos sin pensar, las cosas nos salen bonitas. Cuando le damos muchas vueltas, ya no lo hacemos. Entonces, sería un primer ejercicio que se deriva de lo que mencionaste sobre el lobo negro. Pero un segundo, yo creo que sería el que te preguntes, em, ¿a todo lo que haces lo haces por los demás o lo haces para ti? O sea, cuando te vas a comprar algo, ¿es para que te lo aplaudan, para que te lo reconozcan o porque lo necesitas y lo quieres? Si es para los demás, estás poniendo en manos de los demás los resultados de tus esfuerzos. Entonces, ese sería un segundo ejercicio, que permanentemente nos preguntemos, ¿para quién es esto? ¿Para mí o para los otros? Si es para mí, yo creo que le va a servir a David y a los que se los pueda compartir. Si es para los otros, no me va a servir a mí. Y entonces, ¿dónde hay ganancia? Cuando lo haces genuinamente para ti, porque también lo vas a poder compartir. Va a servir para dos o más. Pero cuando es para el otro, se quedó en uno y tú te quedaste fuera de la ecuación. Entonces, preguntarse siempre, ¿para quién hago esto? Y otro ejercicio que también alguna vez me encontré que fue muy interesante porque clarificó un poquito más el cómo hacía mi trabajo. Tiene que ver ahorita me encontré con esta pregunta más bien dentro del trabajo, pero de verdad que aplica para nuestra persona. Em, Preguntaba ese amigo, ¿quién quiere ser en ese ámbito? Pero contesta en 30 segundos. Y fue todo un reto. Estábamos 5 personas allí. Y entonces queríamos echarnos un rollote de 15, 20 minutos y son puras justificaciones. Y entonces nos insistió en que contestáramos en no más de 30 segundos. ¿Quién quiere ser en? Y entonces lo mismo creo que podemos aplicar para nuestra persona. Eh, ¿Quién eres? Con que te respondas honestamente esa pregunta, ¿quién eres? Quitando, soy doctor, soy
soy fulano, o sea, quita tu oficio, quita tu profesión, quita tus títulos, quita, soy el papá de, soy la mamá de, quita las relaciones familiares. Cuando puedes quitar lo que te ha puesto tu entorno, se, se encuentra uno con respuestas interesantes. Y la primera vez que lo intentes te va a costar trabajo contestar quién eres, pero darle respuesta creo que es un ejercicio importantísimo para podernos conocer y después definir, yo soy y me siento contento con esto y a partir de aquí estoy haciendo esto más. Yo creo que esos tres ejercicios serían los que yo les propondría a nuestros amigos en la audiencia. Observa lo que piensas, lo que estás pensando, pregúntate para quién lo haces y comprométete en ir definiendo siempre quién eres, quién eres. Eso creo que nos hace mirar hacia nosotros mismos y quitarle a todos los demás precisamente de las manos el poder que tienen de opinar sobre nosotros y que nos hagan creer que eso somos nosotros. Nosotros debemos construirnos personalmente. ¡Guau! Qué maravilla, de verdad, David. Y qué tarea tan importante nos estás dejando ahora. Y ya estamos casi cerrando el programa, pero me quedo con mucho aprendizaje, de verdad, por todo lo que has compartido, por cómo ha fluido la entrevista, por todo el contenido de valor que nos has dado, por esta escalera que nos diste, qué tan importante es el conocernos, el valorarnos, el definirnos, el saber quiénes somos realmente. Y con esa base fundamental del autoconocimiento, porque sabiendo exactamente quiénes somos, va a ser muy difícil que cualquier relámpago, cualquier tempestad nos mueva del lugar, porque sabes quién eres y no importa el contexto donde estés, siempre vas a saber quién eres. Así que, de verdad, muchísimas gracias por compartir todo esto. Agradezco muchísimo tu esencia, tu energía, todo esto que estás compartiendo, porque es de gran valor para todos los que nos están escuchando, los que están en la manera presencial ahorita, en vivo o posteriormente checando el programa ya grabado, pues le va a ayudar muchísimo todo lo que nos estás compartiendo. Y me encantaría, si tuvieras algún, algún mensaje final que compartirles, por favor, me encantaría que les des un mensaje de cierre de este tema, por favor. Mm, el mundo existe de cierta forma. Eso he visto por ahí algún filósofo que dice que el árbol no se cayó si alguien no vio que se cayó. Yo creo que eso es un extremo de la arrogancia egoica humana, porque el mundo es sin uno. Pero hay un punto en donde uno es, que es el experimentar. Y entonces mi comentario sería que experimentemos desde nosotros mismos, no desde la lente que nos imponen los de afuera. No vivamos una vida artificial impuesta por las condicionantes mercantiles, económicas de otros países. No vivamos por inercias culturales que nos imponen los tiempos modernos. Todo esto va a pasar y nosotros debemos ser observadores de lo que está sucediendo. Nosotros debemos entender que estamos en un devenir. Nosotros no estamos en camino del éxito. El éxito es otra de las palabras que nos pone este sistema económico, para que vayamos comprando las cositas que nos van a ayudar a llegar al éxito. No, estamos en un devenir. Nacimos, vamos camino a nuestra muerte, y en este camino debemos tener compasión por nosotros mismos y por los otros. Y entonces, al ser observadores, podemos absorber, vivir, beber, disfrutar lo más que hay en nuestro camino, sin las limitantes que nos ponen los roles que nos imponen los de fuera. Entonces, yo les diría que el mayor acto de rebeldía y libertad sería caminar esta vida desde lo que le hace a uno ser feliz, lo que le permite a uno compartir acciones que a los demás le dan felicidad y ser auténticos. Sería mi comentario para Wow, quienes me escuchan. wow, wow, qué ser tan poderoso. De verdad, muchísimas gracias. Hoy hemos cumplido la autoestima real, que no nace los aplausos, los likes o el reconocimiento externo. Nace el autoconocimiento y de la valentía de ser auténticos.
Recuerden, de verdad, que la grandeza no comienza cuando el mundo reconoce quién eres. Comienza cuando tú ya no necesitas que el mundo te lo confirme. Así que pues muchísimas gracias, David. Gracias, David, también en los controles. David, por supuesto, García, por tu compartir, por ese tema tan poderoso y gracias. Y gracias a ti por estar acompañándonos, por estar esta mañana aquí escuchando, compartiendo también con tus comentarios, con tus saludos. Gracias. Y no se pierdan, la próxima semana tenemos otro poderoso tema grandioso, así que los esperamos el próximo miércoles aquí en Frecuencia de Grandeza. Y recuerden algo súper importante. La grandeza no comienza cuando el mundo reconoce quién eres. Comienza cuando tú ya no necesitas el mundo que te lo confirme. Soy Angie Vázquez, gracias y te espero la próxima semana. David, me honra tu presencia, muchísimas gracias. Y David en los controles, gracias por estar siempre presente. Que tengas un feliz miércoles, sigue disfrutando de la programación y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.